Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que nos permiten hoy transmitirle este pensamiento, esta palabra que viene de Dios para la edificación de sus vidas. Hoy damos inicio a una serie de temas. Le hemos denominado a esta serie Abraham, el padre de la visión. Y estaremos hablando acerca de este personaje que nos narra la palabra del Señor, que llegó a ganar, podemos decir, el corazón de Dios, a convertirse en el amigo de Dios, el padre de la fe, el padre de la visión, el padre de una gran nación. Yo le invito a que meditemos en el primer tema del día de hoy, que está basado en el libro de Génesis, capítulo 12, de su versículo 1 al versículo 5. Y vamos a estar hablando sobre el tema, el supremo llamamiento de Dios al ministerio. El supremo llamamiento de Dios al ministerio. Sé que cada uno de ustedes, amigos, hermanos, consiervos en el Señor, han tenido la experiencia de ese llamamiento divino a sus vidas. Pues hoy vamos a permitir que la palabra de Dios nos motive, nos fortalezca, nos edifique, a fin de que podamos cumplir con la tarea, con la misión que Dios nos ha encomendado. Leemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 12 y verso 1, que a la letra dice de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Qué interesante. Por ver a través de este pasaje que hemos leído, este gran supremo llamamiento que Dios le hizo a Abraham. Y el llamado al ministerio, muchas veces uno cree que ha sido un varón el que lo ha llamado, lo ha puesto al frente de una obra, de un proyecto de nuestro Señor, pero qué equivocados estamos, porque el verdadero llamamiento al ministerio proviene de Dios. Dios es un Dios existente, y Dios es una persona, y como persona Él tiene sentimientos, Él tiene voluntad, Él tiene pensamientos. De hecho, la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y de no mal. Y la palabra de nuestro Dios también nos declara que Dios no hace nada sin que lo dé a conocer a sus siervos, a sus profetas, dice la Biblia. Abraham era un varón que vivía en Ur de los Caldeos,
Era una ciudad muy importante, muy sobresaliente, pero era una ciudad también politeísta, o sea que tenían adoración a muchos dioses. Y no dudamos que Abraham había sido criado de esa manera, politeísta. Porque a través de las palabras de Dios encontramos cómo Taré, dice la Biblia, que Taré era alguien que adoraba a muchos dioses. Entonces vemos cómo Abraham era de una familia idólatra en Ur de los Caldeos. Pero Dios tenía planes y planes grandes para la vida de este varón, y no solamente para la vida del varón, para la vida de una gran nación, y más que eso, para todas las naciones. Porque ahí vemos registrado en la palabra de Dios las promesas que Dios le hizo a este varón. Notemos que el llamamiento entonces, el verdadero llamamiento, es el que viene de Dios. Dios habla. Y la palabra de Dios dice que el que tiene oídos, oiga. Y Abraham, él pudo discernir la voz de Dios, aunque al principio él no lo conocía. Pero Dios es el que toma siempre la iniciativa de revelarse al ser humano, de dar a conocer, no solamente darse a conocer Él, sino dar a conocer su voluntad, su plan. Y Abraham tuvo ese gran privilegio de poder escuchar la voz de Dios, porque así dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham. Quiere decir que antes que Abraham saliera de Harán, Dios ya había tratado con este varón anteriormente. Y él había tomado ya la iniciativa de salir de Ur, pero se queda en Harán, en el lugar de Harán, el padre de Abraham, Taré, pues él muere. Y es donde empieza el trato de Dios con Abraham. El llamamiento de Dios requiere de una abnegación. Dice la palabra del Señor que el Señor le fue muy específico a Abraham diciéndole qué es o qué era lo que él tenía que dejar. Y la palabra de Dios dice, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Así que Dios toma la iniciativa de hablarle a Abraham. Y fue un llamamiento muy específico, muy personal, porque así es cuando Dios comienza a tratar con uno, lo hace de una manera bien directa, bien específica. Y vemos aquí que el Señor esperaba en Abraham una respuesta inmediata a ese llamamiento. Y me llama mucho la atención cuando leemos el verso 4, el versículo 4 y 5 de este capítulo 12 del libro de Génesis, porque la Sagrada Escritura dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Así que hubo una respuesta inmediata de Abraham. Este hombre tenía muchas posesiones en Ur de los Caldeos. La Biblia lo registra que era un hombre con mucha fortuna.
Sin dudarlo, era muy importante, era sobresaliente, tenía su fama. Sin embargo, nada de eso le hizo retroceder a Abraham acerca del llamado de Dios. Dios le dijo, tienes que irte a una tierra que yo te mostraré. Ese llamamiento especialmente involucra fe. Fe en Dios, fe en su palabra. Y eso fue precisamente lo que tenía Abraham, fe en Dios. En el libro de los Hebreos, en su capítulo 11 y verso 6, la Sagrada Escritura dice que el que debe de, o el que busca, o el que se acerca a Dios, debe de creer que Él existe. Y en segundo lugar, que Él favorece a los que confían en Él, a los que le buscan. Y Abraham tenía esa fe viva en el Dios único, en el Dios verdadero. Pero también le creó a la palabra, a lo que el Dios le dijo hacia dónde él tenía que encaminarse, a una tierra desconocida, a un lugar que él nunca había visto, nunca había estado ahí, pero le creó a Dios. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 11 y en su versículo 1? Dice la Biblia que es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera. Así que vemos cómo Abraham le obedece a Dios por esa convicción que él tiene. No era una emoción. El gran problema nuestro es que muchas veces, número uno, Dios no nos ha llamado y comenzamos a hacer o a caminar a lo que Dios no nos ha pedido. Y en el camino, lastimosamente, fracasamos o no sabemos hacia dónde tenemos que ir porque desconocemos la visión de Dios. Pero Abraham tenía esa convicción suficiente. La convicción nos sirve cuando las situaciones comienzan a convertirse adversas, cuando comienzan a surgir los obstáculos. Allí es donde la convicción nos motiva a avanzar hacia adelante a pesar de lo que nuestros oídos pueden escuchar o nuestros ojos pueden ver. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Abraham tenía eso, él siempre consultaba a Dios, él siempre se acercaba a Dios para pedirle su dirección. Amados amigos, hermanos, consiervos en el Señor, nosotros debemos de saber de que hemos sido escogidos por Dios. La palabra del Señor declara en la carta a los Romanos capítulo 8 del versículo 28 en adelante, que hemos sido predestinados por Dios antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Hemos sido escogidos, hemos sido predestinados. Y la Biblia dice que hemos sido santificados, o sea, apartados para ser colaboradores de Dios en la obra del ministerio. Jeremías capítulo 1, versículo 5, nos declara y dice, antes que te formases o antes que tomaras forma en el vientre, yo te conocí. Y antes que nacieras, yo te santifiqué y te aparté
y te di por profeta a las naciones. Así que, amados hermanos, hemos sido elegidos, escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, y qué privilegio el poder ser apartado desde el vientre de nuestra madre para desarrollar un servicio importante acá sobre la faz de la tierra. Pero es allí donde entra el llamado de Dios. Y yo sé que nosotros no solamente tuvimos un llamado de Dios para una conversión, para alcanzar una salvación, sino para un ministerio, para una visión y una gran misión a desarrollar en el Señor. Así que tú debes de sentirte privilegiado, que Dios te haya escogido, te haya predestinado, pero que te haya llamado y santificado para esta obra tan importante del reino de Dios. Cuando vimos el capítulo 5, vemos, o el capítulo 2, dice la palabra del Señor, el versículo 1, siempre en su segunda parte, el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esa frase o esa parte del versículo donde dice te mostraré, se está refiriendo a una visión, a una revelación, donde Dios nos hace ver hacia dónde tenemos que emprender nuestro viaje. Esto no es de andar dando vueltas, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la escritura también dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Es tan importante la visión, mayormente si la visión viene de Dios, si la visión es celestial. Oh, recuerdo la experiencia que el apóstol Pablo tuvo camino a Damasco. Él pensó estar agradando a Dios con lo que él estaba haciendo, pero estaba muy equivocado. No era precisamente lo que él tenía que hacer, pero él lo hacía en honor o en adoración a Dios. Pero fue camino hacia Damasco cuando nuestro Señor Jesucristo vino y se le mostró. Y él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Dice más tarde el apóstol Pablo, le dice al rey Agripa, diciendo estas palabras: yo no fui rebelde a la visión celestial. Así que el apóstol Pablo sabía precisamente qué era lo que tenía que desarrollar, hacia dónde tenía que llegar. Y es precisamente lo que Dios hace. Dios no nos envía a la deriva. Dios nos envía con una dirección exacta. Pero Dios pide fe. Dios pide que le creamos. Oiga, qué interesante es esto, porque Abraham, dice la Biblia, que emprendió el viaje. O sea, que tomó la iniciativa. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, antes de partir a la diestra de Dios Padre, reunió a sus discípulos y les dijo estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto es una orden. Dice: id, id. Ese es un imperativo: id y haced discípulos. La palabra id es acción, es ir. Y la labor es hacer discípulos. Qué interesante, amados hermanos. Dios, eso es lo que el Señor quiere.
que nosotros nos movamos en fe, que nosotros accionemos, que demos el primer paso y los demás el Señor va a comenzar a guiarnos hasta llevarnos hasta el final. Me bendice al saber que dice la Biblia que Abraham salió, dice, para Canaán y a Canaán llegó. Quiere decir que no se embelezó, no tuvo otra visión. Su visión, como dice el libro de Hebreos, que nuestra mirada debe de estar puesta en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Hay una meta, hay un objetivo, y no tenemos que embelezarnos en el camino o detenernos o entretenernos en el camino, sino tenemos que avanzar hasta donde Dios quiere llevarnos. Veo aquí a través de la palabra del Señor lo que el Señor le hace ver a Abraham. El Señor le dijo: te daré una tierra. Hay una tierra para ti. Más tarde vemos que es la tierra en la que se le denomina una tierra que fluye leche y miel, una tierra fértil. Y eso fue precisamente lo que Dios le prometió a Abraham, un lugar geográfico donde él se iba a desarrollar el plan maravilloso de Dios de llegar a ser, como lo leemos también en este pasaje, una nación grande. Dios no le dijo una nación pequeña, Dios le dijo una nación grande, porque nuestro Dios es un Dios grande y las cosas que Dios promete a nuestras vidas es grande. En una oportunidad hablaba acerca de el llamamiento y de la obra que el Señor me había encomendado con otro siervo. Y este siervo me decía estas palabras: si ese sueño o esa visión es pequeña, es porque es suya. Pero si esa visión es grande, es porque es de Dios. Porque cuando Dios revela a lo grande. El Señor le dijo a Abraham: yo te voy a multiplicar, te haré crecer, te haré una gran nación. Y el Señor le dice: haré que tu nombre sea reconocido. Increíble. Ahora han pasado ya todos estos años y que hoy tenemos el relato completo en la Sagrada Escritura de dónde salió Abraham y hacia dónde llegó, y que vemos hoy el cumplimiento de lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Vemos que se cumplió en la vida de Abraham y hasta el día de hoy vemos en el oriente la nación de Israel que sigue allí en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y esa es una evidencia grande, al saber que nuestro Dios, el Dios de Abraham, también es el Dios de usted, es el Dios de mi persona y es Dios fiel, bueno y fiel. Dice la palabra de Dios que fiel es el que nos ha llamado, pero también es fiel en cumplir sus promesas para con nosotros. Uno de los salmos muy de mucha bendición que leía era uno de los salmos que expresa y dice: cantemos por la mañana su misericordia y por las noches su fidelidad. Dios es fiel. Dios sale con nosotros, Dios camina con nosotros y Dios llega al lugar donde vamos. Dios llega juntamente con nosotros. Entonces vemos a través de la palabra de Dios
cómo Dios, amados hermanos, le da esa visión a Abraham. Y Dios, amados hermanos, sin dudarlo, Dios te ha dado a ti una visión, no una visión pequeña. Es una visión grande, importante. Y aunque quizás empieces a trabajar y que sea poco lo que estás haciendo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si tu principio es pequeño, tu postrer estado será grande. Entonces vemos a nuestro Señor que nos ha llamado a ser colaboradores de Él hacia una obra grande. Y es de ir y predicar el Evangelio, pero también plantar congregaciones y ver cómo la palabra de Dios corre y es glorificada hasta llenar la tierra del conocimiento de Dios, pero también de la presencia del pueblo de Dios, ahora refiriéndose a la iglesia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesús dijo: me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabes que la iglesia tiene una gran misión y tú tienes una gran misión, porque el Señor dice: haré que tu nombre sea engrandecido y serás de bendición a todas las naciones. Tú eres una persona de bendición. Tú tienes un potencial maravilloso que Dios te ha dado de ir lejos, de ir más allá, de ir hasta lo último. Por eso el apóstol Pablo, él declara y él dice: todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Así que vemos entonces cómo Dios le revela la misión, lo que él tenía que hacer, qué era lo que iba a alcanzar, en qué se iba a convertir. Pero para eso tenía una gran misión. Y cuando hablamos de una misión, estamos hablando del qué hacer. Y vemos aquí cómo Moisés sabía qué era lo que tenía que hacer. Cuando llegamos, por ejemplo, al versículo 6, dice ahí la palabra de Dios que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén y hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Y oiga lo que dice: y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amados, qué interesante es esto, porque la vida de Abraham tenía una gran misión, y era hacer una gran diferencia entre todos los cananeos. Abraham tenía que ser diferente y lo logró. ¿Diferente en qué? En primer lugar, de ser adorador del único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Abraham siempre levantaba altar. Y qué interesante, porque involucraba a su familia en la adoración a Dios primeramente. Y es que si algo nosotros debemos de comprender, que uno de los primeros objetivos en que Dios nos ha llamado es que seamos su alabanza. Y es que tenemos que
divulgar esa alabanza, que los demás escuchen, como dice el Salmo 40, que otros escuchen nuestra adoración a Dios y crean en Dios. Como Pablo y Silas en la cárcel, dice la Biblia que a medianoche ellos oraban y alababan a Dios y los presos les escuchaban. El testimonio de Abraham, esa misión de dar a conocer al Dios único y verdadero a través de la adoración, no solamente fue de labios, sino con hechos, con una vida consagrada, entregada a Dios, de entera obediencia a Dios, como lo vemos más tarde, que él iba a sacrificar a su único hijo como una ofrenda que Dios había pedido para su adoración. Y vemos ahí que en verdad era un adorador. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros demos a conocer su nombre a través de la adoración, no solo de la alabanza en nuestros labios, sino con nuestra conducta, con nuestras acciones, puedan ver otros a través de nuestras vidas al verdadero Dios. Y ellos sean impactados, ellos sean transformados. Algo bien especial es esto, el ejemplo. El ejemplo es tan importante, especialmente en nuestra familia. Es tan importante ese ejemplo. Amados amigos y hermanos, espero en Dios que esta reflexión o este mensaje llevado a ustedes le haya sido de bendición el día de hoy, y esperamos siempre contar con la sintonía de cada uno de ustedes. Recuerde de que Dios nos ha llamado, nos ha dado una visión y nos ha dado una misión a cumplir. En el caso nuestro, como misión, nos ha dado el Señor la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones para dar a conocer a Dios y transformar no solamente vidas, hogares, pero también ciudades. Dios los bendiga, que la paz y la bendición de Dios siga con ustedes.